nueva edición, la segunda ya, de los lunes republicanos, una iniciativa conjunta de UCR, Unidad Cívica por la República, y el CAU, Club de Amigos de la UNESCO de Madrid, para debatir sobre diversas cuestiones relacionadas con el pasado, presente y futuro de la República. Estáis invitados, por supuesto, a las próximas ediciones de los lunes republicanos, y recordaros también que el 14 de diciembre se va a proyectar la película Morir en Madrid, dirigida por Rosif, una película de 1963 con imágenes montadas de documentales procedentes de la Guerra Civil, a la que estáis también invitados, por supuesto. Hoy estarán aquí con nosotros, y agradecemos por ello su presencia, Pedro García Bilbao, profesor de Sociología Política y Electoral de la URJC y del colectivo Al Servicio de la República; Soledad Luque, que llegará un poco más tarde por motivos profesionales, que es profesora de la Fundación Ortega Marañón y presidenta de la asociación Todos los niños robados son también mis niños; y Álvaro Aguilera, secretario general del Partido Comunista de Madrid. El tema del que vamos a hablar hoy es la segunda transición. Nos acercamos o nos alejamos de la Tercera República. Han pasado ya casi 37 años desde que se inaugurara en España, con la Constitución de 1978, una democracia con una monarquía constitucional. El paso de la dictadura a la democracia no supuso una ruptura, sino que se realizó de forma pactada, dejando como jefe de Estado a un rey impuesto por el dictador. La transición española, vendida como ejemplo de concordia, como panacea, supuso una continuidad con el régimen anterior y se sustentó en el olvido y el silencio. Estamos ya finalizando el año 2015, a las puertas de unas elecciones generales, en una situación en la que, tras años de crisis económica, hay una creciente desconfianza en la clase política, se sufre la pérdida paulatina de derechos, el desprestigio de las instituciones, el desmantelamiento del estado del bienestar, la corrupción endémica, con la avalancha de tramas de corrupción que se extienden por todo el país y que hacen aumentar el descontento de la ciudadanía, articulándose todo un arco iris de mareas en protesta contra los recortes y contra leyes como la LOMCE o la Ley Mordaza. Tras este malestar es indudable que hay una necesidad de cambio. Se empieza a hablar de una segunda transición que ya está en marcha tras la abdicación de Juan Carlos I y la coronación de Felipe VI, y que se está gestando como un lavado de cara, con el que se pretende reformar el sistema lo justo para que se sostenga, tenga más apariencia de democracia y recupere el favor perdido del ciudadano, que tiene una actitud de rechazo y hostilidad contra los políticos. Supondrá unos recortes a la actual Constitución, una reforma limitada para que en el fondo nada cambie. Falla en el propio concepto de transición, que es una etapa no permanente, un periodo comprendido desde la crisis de un régimen hasta la instauración y consolidación de otro, y no es eso precisamente lo que se está gestando. Esta renovación, controlada y diseñada desde el mismo sistema, se desarrolla al margen de la ciudadanía, que asistirá como mero espectador a este cambio superficial. Se ignora, por tanto, que la democracia es el gobierno del pueblo, para el pueblo y por el pueblo, y que, obviándolo, seguirá siendo una mal llamada democracia llena de falsedad y degeneración. Frente a esto, la alternativa es un proceso constituyente que abra las puertas a la Tercera República. Actualmente el sentimiento republicano es fuerte y va en aumento, y se constata en el incremento de las manifestaciones del republicanismo en los últimos años. Y aunque no existen en España estudios del Centro de Investigaciones Sociológicas en los que se preguntan a los encuestados sobre sus preferencias de sistema de gobierno, monárquico o republicano, sí que se publican encuestas donde se expone la valoración que los encuestados hacen de la monarquía, y en las que se observa una caída del grado de confianza en la misma, especialmente entre los jóvenes, quienes la suspenden reiteradamente. En España, a diferencia de lo que ocurre en otros países europeos, no hay una sociedad monárquica. La ciudadanía no percibe una identificación entre Estado y esta institución, como pueda suceder en otros países como los escandinavos o Gran Bretaña, donde la corona está dentro de la idea de país, identificada a la nación. En España, la aceptación de la corona está cargada de pragmatismo y no de un sentimiento monárquico que lo sustente, sino por conveniencia y en ocasiones, como podemos constatar, incluso por miedo. Pero la ausencia de este sentimiento monárquico no hace que se plantee el debate monarquía o república. ¿Qué hace falta entonces para encauzar toda la corriente republicana? ¿Por qué los políticos temen una reflexión sobre el modelo de Estado, quedando el tema republicano siempre aplazado?
no podemos dejar de preguntarnos por qué actuaciones como la que protagonizaron los eurodiputados de la izquierda plural al salir del hemiciclo durante el discurso de Felipe VI en el Europarlamento con motivo del 30 aniversario de la adhesión de España a la Comunidad Europea, y las palabras de Marina Albiol con las que se expresaba que el Parlamento no es lugar para una persona que no ha sido elegida democráticamente, no tienen un reflejo en el Parlamento de Madrid. ¿Qué debemos hacer para no perder la oportunidad de que se produzca una regeneración democrática y de que la Tercera República sea una realidad? La República debería ser el referente del modelo de Estado de todos los partidos políticos que se definen progresistas. Debería ser el centro del debate político, ya que representa en sí misma la democracia y es, por tanto, la única opción para que el pueblo recupere su soberanía. Pero, ¿podemos esperarlo del nuevo Parlamento que surja tras las elecciones del 20 de diciembre? Sabemos que los dos partidos mayoritarios, Partido Popular y el Partido Socialista Obrero Español, se han mostrado contrarios a este debate y han declarado reiteradamente su apoyo a la monarquía como forma de gobierno. ¿Será suficiente para que se produzca el planteamiento de un debate político real sobre el futuro de la monarquía el que se desgaste el bipartidismo? ¿Que el Parlamento no tenga mayoría absoluta, que sea más plural y los partidos que abogan por un cambio en el sistema político tengan buenos resultados electorales? ¿Y los ciudadanos? ¿Vamos a quedarnos otra vez al margen, aceptando la normalidad institucional? ¿Aceptaremos este apaño para continuar con más de lo mismo unos años más? ¿Existe capacidad organizativa y liderazgo para poder encauzar a las personas, asociaciones, partidos y agrupaciones de ciudadanos para lograr un nuevo tiempo y decidir el modelo de Estado que queremos construir? Es encomiable en este sentido la labor de Unidad Cívica por la República, que en su trabajo por aunar la participación de todos los sectores de la sociedad que reconocen en la República la forma de Estado más democrática y su lucha para potenciar los cambios políticos, sociales, culturales, económicos y jurídicos, así como su promoción de la cultura republicana. Aprovecho para recordar que precisamente un 2 de noviembre, pero de 2004, se inició el primer programa de la Hora de la República, un programa radiofónico patrocinado por la UCR y que se emite todos los martes de 19 a 20 horas en Radio Vallecas, en el 107.5 de la FM, y a cuyos compañeros y fundadores aprovecho para saludar desde aquí y agradecerles su labor como instrumento de recuperación de la memoria histórica y como difusores de los valores republicanos. Tenemos por delante un reto: restaurar la democracia, desbancando a la oligarquía y abrir un nuevo ciclo, porque no podemos empezar nada nuevo con las mismas bases. El Pacto Constitucional declaró monarca a un Borbón que había sido investido como rey por las Cortes franquistas en aplicación de la Ley de Sucesión de 1947. Ahora reina su hijo Felipe VI, en un intento de dar un nuevo aire a una institución obsoleta, anacrónica y opuesta a los principios democráticos, que se ha visto salpicada por escándalos y corrupción. Tras el cambio de Juan Carlos I por Felipe VI, nos preguntamos hoy si existe o no una crisis de la monarquía, si hay espacio para la República en el proceso actual. Estamos hablando de una segunda transición y la pregunta es: ¿nos acercamos o nos alejamos de la Tercera República? Pedro García Bilbao, ¿cuál es tu opinión al respecto? Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Creo que es procedente hablar de este tema. Creo que la iniciativa que se ha tomado de invitarnos al CAUN es de agradecer. Me siento particularmente reconocido por poder compartir esta mesa redonda con mis compañeros del PCM, con Soledad y con todos vosotros y vosotras. Porque realmente hay mucho que decir sobre todo lo que está ocurriendo, sobre todo lo que está pasando. Además, hay una cosa que creo que compartimos una mayoría, y es que no se trata de hablar de la República en clave del pasado, no se trata de explicar lo buena que fue, o lo que pudo pasar y no pasó, o qué fue lo que ocurrió en Brunete en el Frente de Derecho, que por otra parte es un tema muy interesante y que otro día lo podemos hablar. No, de lo que se trata es del aquí y ahora. Porque si la República molesta a muchos en la actualidad, si la República junto con el laicismo son las dos palabras tabú en la política española, basta con defender la República abiertamente para que el Marqués de Lara no te invite a ningún programa en La Sexta, por ejemplo, jamás, borrado totalmente.
Es decir, hay palabras y hay conceptos y hay objetivos políticos que, si se defienden con coherencia, automáticamente te excluyen del debate político y del debate en los medios de comunicación. Al punto de que en los medios de comunicación y en las tertulias que tanta influencia están teniendo en el momento político actual, lo que podemos ver habitualmente son izquierdistas de pega y fachas de verdad. Eso es lo que estamos viendo continuamente. Y el tema de la República no sale. Y no sale porque molesta. ¿Por qué molesta? Porque la República, la simple evocación de la idea en España es diferente a evocar la palabra República en otro contexto histórico. Hablar de la República en España es hablar de la realidad, es decir, de la continuación de la impunidad del franquismo como elemento central que une a todo el entramado del régimen del 78. Esa es la clave de por qué la República no tiene lugar en el espacio político. ¿Y por qué digo que no tiene lugar en el espacio político? Porque en el espacio político electoral, en el espacio político de la política de alianzas y en el espacio político de la estrategia y de los objetivos de los partidos parlamentarios o aspirantes seriamente a ser parlamentarios en las próximas elecciones, la República no está presente. Hemos asistido a una intensa campaña para conseguir candidaturas, para conseguir participación y elección de candidatos. Hemos tenido desde luego unos meses, quizá algo más de un año, particularmente intenso en lo que podríamos denominar, si estamos optimistas, la recomposición del panorama de la izquierda en España, pero curiosamente en esos debates, como objetivo, como necesidad, como planteamiento necesario para sentarse a hablar y ver qué posibilidades de alianza tenemos, el tema de la República no ha sido ni prioritario, ni se le esperaba. Había, por supuesto, republicanos metidos en esas aguas. Se ha luchado, se ha estado ahí presente, pero los grandes cabezas de lista, las grandes tendencias, las direcciones de los partidos, los cuadros de los partidos y desde luego los parlamentarios de los partidos o los aspirantes con buena posibilidad de serlo, sencillamente han considerado que la República, más que unir, dividía, y que más que ser un objetivo del presente, se trataba sobre todo de una evocación del pasado que no era condición necesaria para establecer ninguna política de alianzas. Es decir, que la República quedaba como mucho en un referente cultural, como mucho en un referente necesario que forma parte pues de la base, del atrezo, si ustedes quieren, unas palabras con las que despedirse al acabar una intervención parlamentaria, pero nunca en ningún caso el elemento central que podía organizar el discurso político y la estrategia política y los objetivos que inspiran las estrategias de política de alianzas, de política institucional y de política en última instancia electoral para poder llevar la voz de la República a las Cortes. Y yo me remito a los hechos. No ha estado presente. ¿Y por qué no ha estado presente? Porque molesta. Pero no solamente molesta al poder instituido, sino también a los que están buscando un hueco al sol dentro del actual régimen. Es la única conclusión que obtengo. Si hay alguna otra valoración, a mí me gustaría desde luego escucharla. Sí, se me puede decir, se puede plantear que la cuestión republicana es una cuestión que está ahí, que no se ha olvidado, que lo que ocurre es que existen diferencias en cuanto al tratamiento estratégico para llevarlo adelante. Y aquí es cuando surge siempre el concepto del proceso constituyente. El proceso constituyente es una palabra sobre la que tenemos que volver. Hay que volver porque continuamente está ahí. Y no se preocupen, vamos a tener proceso constituyente. Desde luego va a haber reforma constitucional. Posiblemente se habla de ello continuamente. ¿Y quién lo va a promover? Los que necesitan remendar el sistema para dar solución a algunos de los problemas. Es decir, que el primer campeón en este momento de la reforma constitucional, ¿quién es sino el secretario general del Partido Socialista Obrero Español?
¿Quién incluso está planteando los cambios constitucionales? Pero si casi hay consenso en eso, de que es necesario cambiar la Constitución. Hay casi consenso. Bien, el PP ha sido el primero en cambiar la Constitución con lo del artículo sobre el déficit hace poco. Se resisten ahora, pues porque el tema de Cataluña exige un cierto tratamiento especial. Pero la solución sistémica, aparte de los conflictos que tenemos ahora, pasa por una reforma constitucional. Esto no es nuevo, en el movimiento republicano lo sabemos hace tiempo. En 2003, estando la Puerta del Sol llena de gente, acordaros, porque muchos de vosotros estabais allí, en una concentración al final de una de las primeras manifestaciones que se hicieron, organizadas por la Coordinadora Estatal de Organizaciones Republicanas en su momento, tuvimos ocasión de debatir de ello públicamente. Porque aquella, hace 10 años, era una época en la cual las organizaciones republicanas no se limitaban a manifestarse, sino que al final de los actos se hablaba en público. Al final de los actos, los representantes de las organizaciones y los cuadros tomaban la palabra y se mojaban. El 6 de diciembre, la Junta Estatal Republicana ha convocado un acto, el 6 de diciembre, una manifestación. Y habrá posiblemente una manifestación. Tengan la certeza de que ningún cabeza de lista candidato a las elecciones por Madrid tomará la palabra y posiblemente no tomará la palabra y desde luego no establecerá un claro compromiso por la República y por la ruptura, porque no es ni prioritario ni entra en las estrategias electorales de los candidatos. Tampoco los secretarios generales de los partidos parlamentarios o de los partidos de la oposición. Ojalá fuera así. Ojalá fuera así, pero mucho me temo que no va a ser así, porque va a entorpecer la estrategia electoral. Y la estrategia electoral, como les digo, está divorciada de la lucha por la República. En 2003 ya sabíamos que iba a haber reforma constitucional, porque ya se estaba hablando de la cuestión catalana y también se estaba hablando de que había que llevar la paridad de sexos a la Constitución. Porque claro, hay gente que plantea que hay que reformar la Constitución para que las chicas también puedan ser reinas. Porque claro, hay cuestiones, ¿no? Hay cuestiones de este tipo. Además, el propio régimen sabe que tiene en las deficiencias y en la falta de legitimidad de la Constitución presente, tiene uno de sus puntos débiles. Por tanto, al propio régimen le interesa una pasada por las urnas de la Constitución para poder refrendar así al Borbón y a la monarquía tapadera que padecemos. Las voces que piden reforma constitucional son muchas, muy diversas, y es muy probable que pasemos por ello. ¿Cuál es el papel que va a hacer la izquierda y cuál es el papel que debiéramos de hacer los republicanos? Pues en primer lugar, dejar de ser los tontos útiles de esta monarquía tapadera que padecemos. ¿Por qué digo y por qué critico el concepto de proceso constituyente? Porque los procesos constituyentes los organizan los gobiernos provisionales después de una ruptura política con lo establecido. Si vamos a una reforma constitucional o vamos a un proceso constituyente, eso no se llama, eso no consiste en sacar a los militantes con una caja de zapatos a la calle, a la Puerta del Sol, para reunir firmas o votos, no. Un proceso constituyente es un término técnico, muy serio, definido políticamente en el derecho constitucional y que ha sido puesto en circulación, de manera que ahora hasta el relojero más tonto habla de ello. ¿Qué es lo que puede haber ocurrido para que este palabra, este concepto salido de la ingeniería del derecho constitucional y del derecho político sea palabra tan difundida? Pues muy sencillo, que han cogido el concepto, lo han vaciado de contenido, le han puesto un contenido trucado y lo han puesto a funcionar. La República de Abril del 31 no vino por un proceso constituyente. Vino por una derrota política y social de la monarquía. Y esa derrota política y social de la monarquía, unida a la voluntad inequívoca de construir república, es la que posibilitó el 14 de abril. Y el gobierno provisional de la República fue el que convocó el proceso constituyente.
Y las únicas elecciones con proceso constituyente realmente existente con arreglo a derecho que hubo en España en el siglo XX fueron las elecciones de junio de 1931, cuando hubo elecciones a Asamblea Constituyente. En 1978 no hubo eso. En el 77-78 no lo hubo. ¿Cómo vamos a luchar ahora por un proceso constituyente si no somos capaces, políticamente hablando, de llamar a las cosas por su nombre? Si no cuestionamos la legitimidad política de la Constitución actual, no podemos entrar al terreno que nos marca el sistema. No podemos hacer eso, porque si hacemos eso, estamos interiorizando ya la derrota. Es como si la hubiéramos interiorizado. Tenemos que marcar nosotros las reglas de juego. ¿Y eso cómo se hace? En primer lugar, estableciendo un buen diagnóstico de qué es lo que pasa. Y con voluntad inequívoca de construir república, dar los pasos necesarios. No solo ya para hablar de república, que eso afortunadamente hablamos, sino para actuar políticamente en clave republicana. Y que la clave republicana inspire los objetivos políticos de las organizaciones políticas y, como tales, inspiren las estrategias electorales, unitarias, de alianza y electorales. Lo demás, queridos compañeros, es folclore. Folclore y el efecto placebo. El efecto placebo de que sacamos la bandera, nos la dejan sacar, hablamos de proceso constituyente, que nadie sabe lo que significa, pero todo el mundo lo usa, y esas cosas. Y al final, hasta agitamos las manitas encantados. Pero no es eso, no es eso. Me temo que no es eso. Lo que sí es la necesidad de llamar a las cosas por su nombre. Yo quisiera ir acabando y decir que ciertamente tenemos la obligación de construir estrategias en función de unos objetivos. Si el objetivo es republicano, la estrategia será republicana. ¿Y por qué es necesario hacerlo? Porque sí es prioritario. Es prioritario que el Estado español se reconstruya sobre una base democrática, que el Estado español recupere su plena soberanía popular, porque sin soberanía popular, sin soberanía económica, sin soberanía de defensa, sin soberanía de defensa, sin soberanía económica y sin soberanía política y sin soberanía popular, no vamos a poder hacer frente al desafío europeo, a las políticas de la Merkel, a las políticas del Banco Central Europeo. No vamos a poder hacer frente al TTIP, al Tratado Interatlántico de Comercio. No vamos a poder hacer frente en modo alguno a los retos que tenemos planteados. Y eso se llama ruptura. Una ruptura en la cual la voluntad inequívoca de construir república es quizá la piedra de toque. Miren, les pongo un par de ejemplos y acabo. Miren, ahora se habla mucho de la politización de la justicia. Y tenemos todo tipo de propuestas para acabar con la politización de la justicia. ¿Por qué la justicia está politizada en España? Está politizada en todos los países prácticamente, pero en España particularmente. Pues miren, muy sencillo. Porque cuando se hizo la transición, no se tocó a nadie del régimen, a nadie. Y a quienes menos se tocó fue a los jueces. Y como no se tocó a los jueces, les recuerdo que en Portugal 53 jueces fueron expulsados y procesados y 7 fueron encarcelados. En España no se tocó a los jueces para nada. Y acabaron, la mayor parte de ellos del Tribunal de Orden Público, acabaron en la Audiencia Nacional posteriormente. Bueno, pues en la actualidad tenemos un sistema judicial que habita en la impunidad política, porque sus mayores, entre ellos buena parte de los miembros del Supremo, son jueces que lo fueron de la dictadura franquista y que mantuvieron sus puestos gracias al pacto de impunidad que se produjo entonces. Bueno, aquello ocurrió entonces. Lo que pasó entonces es cosa de entonces. Pero lo que pase ahora es cosa nuestra. Hay politización de la justicia porque hay impunidad. Los partidos políticos en el 77 llegaron a la conclusión de que eso producía mal rollo, no daba mucha confianza que el aparato de los jueces se mantuviera intocado. Y la solución que ofreció Suárez fue la siguiente: mirad, creamos el Consejo General del Poder Judicial, lo escogemos políticamente, es decir, que cada partido por cuota de poder
escoge al juez que le parece de entre los que hay, y de esa manera tenemos un órgano controlado políticamente que a su vez controla a los jueces. Y esa es la explicación de por qué está politizada. Lo primero que tendríamos que hacer es acabar con la impunidad y lo primero decirlo en voz alta. Eso es lo primero, en las Cortes, a ser posible, y explicar esa conexión. Claro, si ocultamos las conexiones que están detrás de gran parte de los problemas que tenemos ahora, pues no vamos a ir a ninguna parte. Otro ejemplo. El caso de Billy el Niño. Billy el Niño, el policía, es el ejemplo, legalmente hablando, en el que deben mirarse las jóvenes generaciones de policías españoles. Los policías que van a los desahucios tienen un ejemplo moral en el que inspirarse, y ese es Billy el Niño. ¿Por qué? Porque es medalla al mérito policial, que se la entregó Martín Villa en el año 77, y sigue siendo así, Entonces, cada vez que el ministro del Interior habla sobre este tema, él está defendiendo un modelo policial, el existente, que pone como ejemplo de lo que debe de ser un policía a los que tienen, por ejemplo, las medallas al mérito policial. Y les recuerdo que hay 153 policías de la Brigada Político-Social que tienen su correspondiente medalla en mayor o menor grado, pero que están ahí, presentes por todas partes. Entonces, claro, realmente la lista sería tan interminable que no voy a continuarla. Solamente decirles que la segunda transición es una transición hacia un modelo en el cual el aparato de poder está más consolidado y la República está cada vez más lejos si no se produce un cambio serio y profundo, y la voluntad inequívoca de construir república no inspira las políticas de los grandes partidos. Saludamos a Sol Luque, que ya está aquí con nosotros. Muchas gracias, Sol. Si te parece, Sol, te pasamos a ti el turno de palabra. ¿Sí? Pensaba que... Hola, buenas tardes. Se os oye bien, ¿verdad? Hay que hablar más cerca. ¿Así de cerca? Bueno, lamento haber llegado un poquito tarde, pero bueno, las cuestiones del trabajo, los horarios horribles que tenemos los profesores, y además, bueno, este tiempo lluvioso y el tráfico infernal que tiene nuestra ciudad. Cuando he estado escuchando a Pedro, ¿verdad? Hay algo que me parece, bueno, que compartimos prácticamente todo lo que ha dicho, cuando habla de que el tema de la República no es algo prioritario. Efectivamente es así, no lo es. Lo que habría que preguntarse es ¿por qué, no? Cuando habla Pedro de ese análisis necesario que tenemos que hacer de las circunstancias que nos han traído a este momento, donde esa cultura republicana no existe, donde esa necesidad de un cambio de forma de Estado no se ve precisamente como algo prioritario. Cuando hablamos siempre del tema de la República, pues parece que lo primero que siempre surge es esa necesidad, exigencia o reivindicación de hacer un plebiscito, hacer un referéndum, que podamos elegir esa forma de gobierno. Yo siempre digo que eso, la respuesta a ese plebiscito sería no a la República, ¿no? Entonces, bueno, creo que no debería ser el primer paso exigir ese plebiscito, ese referéndum, sino que tendríamos que ver primero qué es lo que nos ha traído a este punto, ¿no? Yo creo que esos factores tienen que ver, por supuesto, con las circunstancias políticas e históricas que hemos tenido en el pasado. Además yo creo que Pedro ha hablado y ha explicado perfectamente esas circunstancias del 31, ¿no? Y que no tienen nada que ver con las circunstancias que ahora tenemos. Lo que sí es cierto es que ha habido durante muchísimo tiempo algo que podemos llamar como calumnia histórica o incluso falsedad lingüística. Cuando finaliza la guerra, siguen, como todos sabemos, 40 años de terrorismo de Estado,
que hicieron que incluso la palabra república fuera evitada por esa generación que sobrevivió, ¿no?, a ese conflicto. ¿Y por qué? Bueno, porque se consideraba esa palabra como algo maldito, como algo causante de la guerra de España, cuando todavía hoy día hay quien mantiene esa teoría, cuando en realidad, bueno, sabemos que fue ese golpe de Estado y el ataque al gobierno legítimo lo que provocó esa guerra. Pero fijaos que incluso en la segunda generación, yo sería la segunda generación después de la guerra, cuando yo estudiaba, la palabra en la escuela, la palabra república, bueno, se cogía y todavía hoy día hay una definición, una de las acepciones de república del diccionario de la Real Academia Española es lugar donde reina el desorden. Bien, es verdad que pone acepción con clave irónica, ¿no? Bueno, en el colegio no había nada de ironía, cuando a mí me enseñaban que república era pues algo que estaba relacionado con la maldad, con el desorden, y fue ya después, bien entrada la democracia, cuando las lecturas que pudimos hacer, pues en fin, nos descubrieron que la palabra república significaba otra cosa, ¿no? Algo que merecía la pena y, por supuesto, también a partir de esas circunstancias históricas hubo otra palabra que yo creo que tendríamos también que reivindicar como propia, y esa palabra patriota, ¿no? Cuando de repente se consideraban patriotas precisamente los enemigos de la patria, ¿no? Precisamente aquellos que habían ultrajado el gobierno de la República y que habían traicionado a su patria. Bien, ese factor de esa calumnia histórica, esa falsedad lingüística, también se une a la política del olvido y el silencio, ¿no?, que también se ha comentado. Una vez que muerto el dictador, no vuelve el Estado anterior en la forma de Estado, el gobierno legítimo, sino que lo que se ha hecho durante todo ese periodo pues es denigrar al concepto, a la palabra, al contenido y por supuesto a todo lo que significó la República. Pero además es que sus defensores, que eran los verdaderos patriotas, o habían sido eliminados, o habían sido exiliados, olvidados, en cualquier caso habían sido silenciados. Entonces también toda esta política de olvido, de silencio, junto con una ausencia de ruptura que también ha comentado Pedro, es lo que hace que estemos en una situación donde realmente hablar de república ahora, por supuesto que no es prioritario, es que ni siquiera se plantea la posibilidad de que eso forme parte del debate político. Cuando ya digo, muere el dictador, se nos impone, no por elección, por imposición, una figura que es la del anterior rey, ¿no?, este hombre, Juan Carlos I, que es considerado como casi el héroe de la transición y el que está, sobre todo a partir del intento de golpe de Estado, el que está defendiendo estos valores democráticos, ¿no?, supuestamente. Bien, eso también influye muchísimo en la sociedad española y en la visión de lo que significa esta nueva democracia. Esa cultura de la transición precisamente no favorece el hecho de volver a hablar y de la posibilidad de que esta nueva forma de Estado, la República, pudiera volver a nuestro sistema, ¿no? De hecho, hay una frase que a mí me gusta mucho de un filósofo, Antonio García, que ha salido hace poco en Cuarto Poder, ¿no?, que dice que los políticos en aquel momento hicieron de la necesidad fáctica una virtud ética. Es decir, que en aquel momento yo no voy a entrar si lo que fue la transición, si realmente fue necesario hacerlo como se hizo. Lo que está claro es que esa falta, esa ausencia de ruptura, lo que hizo fue prolongar unas circunstancias, prolongar unas formas de actuar y desde luego no y favorecer un continuismo que para nosotros, las personas
que valoramos y que pensamos que la República es el estado óptimo de gobierno, pues desde luego no favorecía. Y por supuesto con Felipe VI pues no hay ningún cambio, ¿no?, en este sentido, con lo cual el mantenimiento de toda esta estructura pues lo que hace es que la República no solamente esté lejos, es que ni siquiera se percibe en el horizonte, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que no nos tenemos que quedar ahí, no nos debemos quedar ahí, ¿no?, para los colectivos, no solo memorialistas, ¿no?, sino también los que estamos bueno, por la lucha de la defensa de los derechos humanos, y también parte de esos derechos humanos es el derecho a elegir el tipo de Estado y no admitir una figura impuesta que por lo menos, cuando menos, es anacrónica. Bueno, pues pensamos que tenemos que hacer cosas. Hay algo que es fundamental, que es hacer una labor pedagógica, ¿no?, que es algo importantísimo, independientemente de que bueno, se pueda hacer una reforma constitucional necesaria, que se tenga que plantear otro tipo de debate donde la República como forma, como concepto, como idea, como nueva, digo nueva porque en mi opinión no tenemos que ir a la visión nostálgica de la Segunda República, posiblemente, y no lo digo como algo despectivo, y posiblemente tampoco tengamos que estar pensando en una reivindicación de una tercera. Lo que tenemos que pensar, en mi opinión, la opinión de la gente con la que trabajo, es no solamente en ese derecho a elegir, sino en formar una idea que transforme la base ideológica de la sociedad española, incluso la estructura mental relacionada con esta cuestión política. Esa labor pedagógica que se tendría que realizar en colegios, en institutos, es algo que se recoge en el informe del relator, Palo de Grave. Lo voy a leer porque me parece realmente muy significativo. La educación es un instrumento poderoso en favor de la no repetición, en particular la educación en historia, si se enseña como un sistema de indagación más que como un mecanismo de preservación de simples datos. Tiene la capacidad de formar ciudadanos con hábitos de análisis y razonamiento crítico, y eso es lo que falta en nuestros muchachos. Lo digo como profesora, como profesional de la enseñanza. Mi área no es historia, es la lingüística, y nosotros trabajamos mucho en clase toda esta labor de transformación de la mente, transformación de las ideas a través del lenguaje, ¿no?, que también es algo que hace falta y que se necesita en las escuelas. Es curioso cómo no ocurre algo similar en los ámbitos universitarios, y nos tendríamos que preguntar por qué, mientras que en el ámbito universitario sí que hay estudios, tesis doctorales, estudios importantes donde sí que se ha analizado perfectamente todas estas circunstancias históricas. Todo lo que estamos hablando está en el ámbito académico de nivel universitario, pero ¿por qué no puede pasar eso a la sociedad en general? Hay algo que nos impide, hay una barrera que eso sí que pensamos que debería analizarse y que deberíamos pensar por qué eso no se filtra, ¿no?, en la sociedad. Entonces, bueno, una de las formas en que esto pueda ocurrir es hacer esta labor pedagógica, por lo menos en las escuelas y en los institutos. También hay una cuestión importante, y es que en los últimos años, y yo creo que eso nos favorece, ha habido un torbellino maravilloso de aire fresco con estos movimientos emergentes que, por un lado, ha hecho que las nuevas generaciones se pregunten por nuestro pasado, qué hechos ha provocado que estemos en la situación actual, qué podemos hacer para mejorar el futuro. Esa resignación que tenían las generaciones anteriores, por ejemplo la de mis padres por miedo, ¿no?, o la de mis hermanos, o incluso no me la quiero dar de joven, pero bueno, si es verdad que fueron mis hermanos mayores los que vivieron más de cerca el inicio de la transición, ¿no? Y esas generaciones pensaron que lo importante no era la cuestión de monarquía o república, sino la cuestión
de democracia o dictadura, ¿no? Entonces, bueno, esa visión ya no la tienen los muchachos de ahora, ni tienen ese miedo, ni tienen esa resignación, y me parece que es algo absolutamente saludable el cuestionamiento que se está haciendo por parte de esos jóvenes, no tan jóvenes, de estos movimientos, de estos colectivos, un cuestionamiento de la realidad política que vivimos, reivindicando una forma de gobierno pues más honesta, más transparente y más democrática. Y eso para mí es un excelente signo de los tiempos cambiantes, y creo que nos favorece a la hora de, de tener un contexto propicio para poder seguir en esta línea. Y por supuesto, además de la labor pedagógica, de las acciones sociales, de las acciones políticas, están las acciones jurídicas. Yo creo que todo lo que se está haciendo a partir de la querella argentina es una lucha enorme contra la impunidad del franquismo. Yo, que pertenezco a la coordinadora estatal de apoyo a esa querella, desde luego estamos trabajando muchísimo para que el franquismo tenga su juicio, para que los culpables puedan ser juzgados, para que se vea definitivamente qué es lo que pasó, aunque esos culpables, algunos ya no estén, para que haya una reparación para las víctimas, para que no se repita lo que sucedió. Es decir, todo el trabajo lo basamos en los pilares fundamentales de verdad, justicia, sobre todo justicia, reparación y las garantías de no repetición. Obviamente esas acciones jurídicas también se tienen que hacer aquí, todas las acciones judiciales que tengan que ver con el juicio al franquismo, con todo lo que sucedió y contra la impunidad, es algo que también nos favorece. Hace años, pues hace 5 años que estamos con la querella, y bueno, antes de esto podíamos pensar que, por ejemplo, Billy el Niño pudiera estar en la Audiencia Nacional. Bueno, pues no, y estuvo allí. Y seguimos trabajando para que sea juzgado en Argentina o aquí, pero que se haga de alguna manera estas acciones judiciales. Como conclusión, bueno, yo pienso que además de no solamente yo, sino los colectivos con los que trabajamos, es que además de la educación, las acciones sociales, las políticas de los movimientos emergentes, son imprescindibles también las acciones jurídicas que pongan a la sociedad frente a un espejo, no solamente de lo que fue su historia, sino también de las terribles consecuencias que han llegado hasta el día de hoy. Una vez que esto lo consigamos, una vez que podamos limpiar de alguna manera todas las aguas que vienen del pasado arrastrando toda esa miseria, creo que podremos estar en disposición de hacer ese plebiscito por fin y posiblemente de ganar. Gracias. Damos entonces el turno a Álvaro. ¿No quieras? Buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, agradecer al CAUM y a la Unidad Cívica por la República la invitación a este debate. Yo trataré, porque estoy de acuerdo con muchas de las cosas que se han dicho, pero con algunas no. Y también me parece muy bien que se planteen estos debates para reflexionar colectivamente y ver en qué coincidimos y en qué no coincidimos, ¿no?, el movimiento republicano. En primer lugar, por intentar también centrar sobre la pregunta que se ha planteado al inicio de la charla, si estamos más cerca o más lejos de la República, nos acercamos o nos alejamos a la República de nuevo. Yo creo que convendría hacer un pequeño, muy breve, brevísimo repaso sobre cómo surge la legitimidad de un régimen político, que es el que se ha dado a llamar el régimen del 78. En mi opinión, me vale el nombre, pero yo creo que el régimen del 78 se afianza, surge, se construye o empieza, digamos, a tener un consenso entre las capas populares, que es al final como se consolidan los regímenes, el 23 de febrero de 1981, en el que los poderes fácticos articulan un proceso del que sale el monarca de entonces como un héroe de la democracia, que ha conseguido que no haya un golpe de Estado en el que, como todos y todas sabemos, estaba metido hasta las trancas. Pero bueno, eso ya es otra cuestión, ¿no? Pero a partir de ahí y a partir de un partido que encarna
los pilares de ese régimen y que va a ser el que diseñe ese régimen político desde el año 62 hasta el 96, que es el Partido Socialista Obrero Español, entre la monarquía y el Partido Socialista Obrero Español, afianzan una serie de consensos que son intocables, entre los que está la OTAN, entre los que está Europa, entre los que están muchos elementos que hasta entonces estaban en disputa ideológica y que a raíz del golpe de Estado del 23 de febrero de 1981 y de la gestión posterior a ese golpe se convierten en sacrosantos para lo que es la sociedad, ¿no? Eso, que es uno de los mayores, ese es el mayor golpe de Estado, más que el del 23 de febrero, que el golpe de Estado es precisamente generar ese consenso ideológico, empieza y comienza a romperse, en mi opinión, a raíz de un agotamiento de la estructura política, de la estructura social, de la estructura económica de ese régimen, y comienza a quebrarse de verdad el 15 de mayo del año 2011. Eso es, digamos, una cristalización de ese debilitamiento del régimen que hace que mucha gente salga a las calles y a partir de ahí se inicia un proceso que tiene como evidencia o como leitmotiv una ruptura con el régimen, no ya tanto con sus instituciones concretas, sino con todo lo que es el régimen político, y por eso se empieza a hablar del bipartidismo. Por eso también, digamos, no hay una izquierda identificada con el Partido Socialista, sino una izquierda nueva que no tiene nada que ver con ese Partido Socialista, ¿no? A partir de ahí hay, en mi opinión, dos grandes hitos. El mayor momento de unidad popular, ahora que está muy de moda hablar de la unidad popular, que se ha producido en este país, que para mí son las marchas del 22 de marzo, que suponen la salida a la calle de millones de personas que claman precisamente contra el régimen y claman desde una perspectiva política por primera vez contra el régimen. Recordemos que una de las revoluciones más importantes que se hacen en la historia de la humanidad, que es la soviética, se hace con pan, tierra, trabajo, y en el caso de paz, tierra, trabajo, en el caso de la salida a la calle, me parece que era pan, techo y dignidad, ¿no? Es decir, vuelve a haber una salida política y cuestiona los elementos básicos del régimen político. A partir de ahí, a partir de ese momento, se desencadena, en mi opinión, el proceso de mayor debilitamiento del régimen político en los últimos 35 años, ¿no? Y que culmina precisamente en la abdicación de Juan Carlos de Borbón, que abdica precisamente porque el régimen se da cuenta de que está en una situación de mayor debilidad que hasta entonces había producido. Previamente a ello había habido unas elecciones en mayo en las que el bipartidismo, el sostén de ese régimen político, por primera vez baja del 50% de los votos, y por tanto se empieza a abrir un proceso, se empieza a abrir un horizonte en el que puede haber muchos elementos de ruptura, porque lo que sí que es evidente es que hay una mayoría social descontenta, una mayoría social que ya no aguanta, que está harta de las estructuras vigentes en ese momento, ¿no? Ahora bien, yo creo que es muy importante, en lugar de situar los debates sobre la monarquía y la república, o sobre todo es hacer una reflexión de si eso fue una victoria del movimiento republicano o fue una victoria, por así decirlo, del movimiento antimonárquico. Y que si tuvimos la suficiente inteligencia de introducir, más allá del elemento de odio o del elemento de disconformidad con un determinado monarca, si supimos o no supimos introducir el elemento de la república como un elemento realmente vibrante. Aquella que quisiera vibrar a las capas populares, y por tanto yo estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho, es una cuestión también que es educacional y que hay que introducir desde muchos ámbitos y desde muchas perspectivas, ¿no? Por eso a mí sí me parece importante reflexionar sobre eso. Yo creo que en el momento en el que se produce la abdicación de la monarquía, o del monarca, de Juan Carlos I, lo que hay realmente es un gran descrédito de la monarquía, más que un enorme o brillante prestigio del movimiento republicano. Es decir, la monarquía como reflejo perfecto de un régimen corrupto, podrido y absolutamente desbordado por las circunstancias, ¿no? Y por tanto la salida es reactiva, pero no proactiva en favor de la república, sino más bien contra la monarquía, ¿no? Parece que es lo mismo, pero no es exactamente lo mismo. No es lo mismo el planteamiento de construcción que el planteamiento de destrucción, ¿no? Aún así, me parece que es indiscutible que todas estaremos de acuerdo en que evidentemente hay mucha más contestación a la monarquía ahora que hace 10 años, en el que precisamente ese consenso impulsado y nacido a raíz de ese golpe de Estado, etcétera, una de las instituciones en las que no se podía hablar, ya no criticar, sino simplemente cuestionar el más mínimo cimiento, era la monarquía, ¿no? En este país, yo lo resumo, aunque durante muchos años valía más la portada de Lola que la historia, ¿no? Es decir,
la familia real salía en el Ola, con sus maquillajes y sus cosas, y la historia no importaba absolutamente nada, ni de dónde había venido esa gente, ni nada por el estilo, ¿no? Y eso era un elemento que yo sí creo que se quebró en su momento, y que evidentemente el régimen político, en una salida inteligente, lo que hace es empezar a cambiar elementos claves en una política lampedusiana en la que todo cambie para que todo siga absolutamente igual, en la que se cambia al monarca, se pone a Felipe VI, se cambia a algunos líderes de partidos políticos, se cambia también digamos, la hegemonía del bipartidismo por un bipartidismo emergente, en mi opinión. Esto también puede generar discusión, pero me parece que es así, en el que, digamos, lo que se pretende es dar un aire novedoso, moderno, si me permitís la palabra, a la nueva idea de régimen que se está construyendo. Un régimen que no está en una fase de proceso constituyente, ni mucho menos, sino está en una fase ya prácticamente de proceso instituyente. Están instituyendo un nuevo régimen, están cambiando las instituciones, con ese cambio en la monarquía, pero también con la reforma del artículo 135, las prioridades constitucionales, están ya tocando el tema de la libertad de expresión con la ley Mordaza, van a ir a por el título octavo y van a ir también a por la reforma de la ley electoral, en, digamos, esa salida lampedusiana en el que finalmente todo quede atado y bien atado, que es algo que nos suena a todos y a todas de unos cuantos años antes, pero que es lo mismo que se persigue actualmente, ¿no? Ahora bien, yo sí creo que precisamente lo que surge en ese 15M y lo que luego, digamos, tiene un recorrido político que culmina en esas meses de la dignidad y la abdicación del rey Juan Carlos, no es la implementación de un espíritu republicano, sino un espíritu o meramente única y exclusivamente republicano, sino un espíritu rupturista. Por eso yo creo que hay que hacer una distinción, y a mí me parece fundamental y me parece clave entender que la cuestión republicana, o sea, la cuestión de impulsar un nuevo régimen político que tenga la forma de Estado de una república, no es una cuestión de iglesia, no es una cuestión de hablar de la república, a ver quién habla más de república muchas veces, y si la ponemos en el centro del debate, y si es, como se ha dicho aquí, el centro de la confluencia. Mirad, compañeros y compañeras, yo soy marxista porque soy marxista, soy republicano, y para mí el centro de la confluencia siempre es la lucha de clases, por encima de todo, es la lucha de clases. Y ese es el elemento clave, determinante. Y evidentemente, si hay una vocación rupturista, si hay una vocación constituyente, si hay una vocación de derribar este régimen para construir otro, inevitablemente será republicano. No es necesario que el debate sea si si nos vamos a llenar la boca de república o no, porque al final lo que estamos haciendo es convertir el republicanismo y el movimiento republicano en una iglesia, en la que, por supuesto, todos y todas nos damos golpes en el pecho para decir que somos muy republicanos, pero al final no somos capaces de incidir en las capas populares, que es de lo que se trata, porque la revolución, porque el cambio, porque la ruptura, no la vamos a impulsar desde esta sala, es imprescindible que cale en las capas populares, y si no conseguimos eso, pues evidentemente estará muy bien, vendremos aquí muchas veces, nos daremos muchos golpes de pecho, pero no conseguiremos transformar la realidad, y al final de eso es de lo que se trata. Por tanto, a mí sí me parece muy importante no situar el debate sobre si se habla más o menos de república, sino si el elemento rupturista está claramente orientado hacia la construcción de una república, hacia la construcción de una sociedad igualitaria, justa y libre, o si está encaminado, como nos quieren colar, hacia una sociedad más regresiva, por supuesto, con monarquía y además con el aplastamiento de los pocos derechos que todavía nos quedaban, que es de lo que trata y de lo que está trabajando el régimen porque se construya. Y tampoco estoy de acuerdo con algo que se ha dicho, que es que hay organizaciones políticas que no hablan de la república. Se iniciaba la charla con el gesto que hizo el otro día el Grupo de Izquierda Unida en el Parlamento Europeo, en el que se levantaron cuando llegó el monarca porque consideraban que no tienen por qué rendirle pleitesía, porque no somos vasallos, somos ciudadanos y no tenemos por qué aguantar que un señor que solamente por ser hijo de otro, suponiendo que sea su hijo, que eso nunca se sabe en la monarquía que tenemos, ¿no? Suponiéndolo, vaya allí y por derecho de sangre nos tenga que hablar como si fuera nuestro jefe de Estado, y se levantaron y se fueron. Y además no sé si habrá intervenciones, pero creo que la Junta Estatal Republicana trabajará porque existan, pero desde luego el otro día, por ejemplo, yo en la sexta vi como Alberto Garzón hablaba de república sin ambajes en un programa de televisión de la sexta noche. Es decir, yo creo que sí que se habla de república, pero entendemos que la república es algo más que simplemente un cambio de modelo de Estado, es algo más que no haya monarca, es acabar con un régimen que nos roba, con un régimen que nos aplasta, con un régimen que nos machaca y que tiene muchos tentáculos más que un simple rey. Y eso es lo que yo sí que creo que tenemos que trabajar. A mí no me valdría una república para que todo cambiara, para que solo cambiara el jefe del Estado.
Eso no es suficiente, eso no es un concepto republicano. Antes de introducir el elemento del laicismo fundamental. El otro día un senador del PSOE, en un programa de radio que estaba yo, decía que el Estado español era laico porque no tenía religión oficial. Digo, no, usted no tiene ni idea de lo que es el laicismo, caballero. O sea, eso no se puede decir así, con esa libertad con la que lo decía, ¿no? Por tanto, y aquí sí que es un elemento que a mí me parece central, y que es lo que tenemos que trabajar, y que es lo que tenemos que desarrollar, es el debate o la lucha ideológica, por la hegemonía ideológica, porque es en lo que se nos ha machacado históricamente en los últimos 35 años. Eso es lo que decía antes del consenso del 81, ¿no? En el que hay una ideología dominante, en el que hay una serie de pilares del Estado que son intocables. Bien, desde luego el cambio de monarca que hace el régimen es precisamente para volver a ganar legitimidad, para volver a ganar esa autoridad política que había perdido en torno a por las aficiones, por los prostíbulos, por las cazas, etcétera, de nuestro anterior jefe del Estado, ¿no? Entonces todo eso se cae y en ese ambiente vamos a decir así, de cierta decadencia política del régimen, se inventan ese cambio y ese cambio de cromos, porque no es nada más que cambio de cromos, ¿no? Por tanto, ahí sí que es donde tenemos que trabajar, y por eso a mí sí me parece válido, y no me parece en absoluto una cortina de humo, hablar del proceso constituyente, porque no se trata solamente de hablar de república. Hay que hablar de elementos trascendentales y claves para una sociedad, como la nacionalización de elementos y de sectores estratégicos. Hay que hablar del papel de la banca y de la necesidad de nacionalizar la banca. Hay que hablar de Europa. Yo el viejo sueño de la Europa de los pueblos me parece que es evidente después de lo que ha pasado en Grecia, que es una quimera, y que bajo la actual Unión Europea es inviable una política de soberanía de los pueblos, y por tanto eso también es un eje vertebrador, es un eje que tiene que estar trabajado ahí. Hay que hablar de derecho, hay que hablar de instituciones, hay que hablar, bueno, pues por ejemplo, del papel de la clase trabajadora como motor y como elemento regulador y de dirección política de una sociedad, ¿no? Todo eso hay que hablarlo, y eso no necesariamente es solamente hablar de república. Por tanto, todo eso, el proceso constituyente, al margen del término jurídico, cuando se habla de él, de lo que se habla es de un proceso de correlación de fuerzas y de acumulación de fuerzas rupturistas que rompan con el actual régimen. Exactamente igual que pasó, hablando antes, en el 31, en febrero del 31, cuando lo que ocurre realmente es que, porque es importante saber que aquellas elecciones las ganó la monarquía en cuanto a número, pero en las ciudades, en los núcleos urbanos, ganan las fuerzas republicanas. Ganan las fuerzas republicanas con una vocación de ruptura frente a un régimen que venía de Primo de Rivera, que venía de la identificación de la dictadura con un monarca, etcétera, y una gente que quiere, sobre todo, una ruptura con el actual sistema. La ruptura con el actual sistema es lo único que puede hacer que triunfe la república. Hablar de república sin hablar de la ruptura con todo lo demás nos lleva inevitablemente a esa concepción de la república como una iglesia, en la que todos y todas nos sentimos muy cómodas, estamos muy a gusto, pero no conseguimos que se imponga. De lo que se trata es de que se imponga, de lo que se trata es de que se consiga romper esa barrera y romper esa frontera en la que la república es algo completamente desconectado del resto de la lucha política e ideológica. No, es un eje vertebrador, es un eje fundamental, es un eje clave de esa ruptura, y por eso lo que hay que hacer es identificarla con eso y hacer ver a la gente, hacer ver a las capas populares que cuando estamos planteando, por ejemplo, la nacionalización de un sector estratégico, estamos hablando también de república. Que cuando estamos hablando de una educación laica, estamos hablando también de república. Y cuando estamos hablando de que Alfon esté en la cárcel solamente por ejercer su derecho a huelga, también estamos hablando de república. ¿Por qué? Porque la monarquía, como pilar fundamental, estético y de consenso que sostiene este régimen, es un elemento que normaliza la represión, normaliza la desigualdad, normaliza el latrocinio, ¿no? Durante muchos años aquí el rey era muy campechano, cuando en realidad lo que era un putero. La gente decía, ¿qué campechano es que se va de puta? No es campechano, es putero. Y eso hay que distinguirlo. Pero todo eso da una legitimidad ideológica a todo un sistema y a toda una construcción, ¿no? Y eso lo que hay que hacer es atacarlo por sus cimientos. Entonces, como estamos volviendo a la pregunta, y ya termino, porque lo que interesante también es que hablen ustedes, volviendo a la pregunta, si estamos más cerca o más lejos de la república, en mi opinión es la misma pregunta que si estamos más cerca o más lejos de la ruptura. Si somos capaces de que esta crisis política, esta crisis económica, que va a arreciar, porque la crisis económica
va a reciar en los próximos años, si somos capaces de que vuelva la crisis de valores políticos, si somos capaces de que eso ocurra y por tanto la ruptura, el planteamiento de ruptura sea un planteamiento hegemónico, estaremos inevitablemente más cerca de la República, inevitablemente más cerca de la República. Si somos capaces de trazar alianzas con las jamas populares, con las fuerzas políticas, sindicales, etcétera, para superar el régimen político, la República llegará. Si solamente hablamos de República sin tener en cuenta todo eso, inevitablemente la República nunca llegará, porque no es un compartimento estanco, porque no es algo que se mantiene al margen de todo lo demás, porque es exactamente eso, y solamente si la República está inscrita en eso, la República podrá triunfar. Muchas gracias. Muchas gracias por vuestras